Bienvenidos a esta emisión de Aquí América, soy Natalia Cabrera y estos son nuestros temas de la semana. Empezamos en Argentina, que fue una vez alabada como un ejemplo en recuperación económica a nivel global, pero ahora pidió una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional para hacer frente a la devaluación de su moneda. Después vamos a Brasil para la conmemoración de los 130 años de la ley que puso fin al tráfico de esclavos. Este país fue el último de las Américas en abolir la esclavitud y hoy la situación está muy lejos de ser igualitaria. También recorremos Estados Unidos porque por primera vez una mujer dirige la CIA. Se trata de Gina Haspel, a quien el presidente Donald Trump nombró en lugar de Mike Pompeo, su nuevo secretario de Estado. Haspel, sin embargo, es blanco de críticas por sus vínculos con las torturas a los sospechosos de terrorismo después de los atentados del 11 de septiembre. Y vamos a empezar en Argentina con nuestra cifra de la semana, que también es nuestra historia principal. Son 30.000 millones de dólares. Esa es la cantidad que necesita el país suramericano para evitar una crisis económica. Argentina fue alguna vez conocida como un ejemplo de recuperación y su presidente Mauricio Macri, un empresario, fue también alguna vez alabado como el hombre que reencaminaría la economía hacia un futuro financiero mucho más brillante. Pero en las últimas semanas el peso argentino alcanzó uno de sus puntos más bajos, lo que obligó al Ministerio de Hacienda a buscar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esta organización no cuenta con una amplia aprobación entre los argentinos por cuenta de la historia. Veamos el siguiente informe adaptado por Natalia Plazas. Una semana intensa para el peso argentino. La moneda registró el peor desempeño en lo que va del año. A pesar de que había ganado terreno pocos días antes, el peso alcanzó nuevos mínimos frente al dólar. Esto se registró pese a los esfuerzos del Banco Central por contener el desplome de la moneda y luego de que elevara las tasas de interés a 40%. El ministro de Hacienda admitió que los recientes altibajos podrían significar un menor crecimiento, pero indicó que la inflación caerá. Por supuesto, reconocemos que el episodio por el que pasamos en estos últimos días algún impacto en la inflación de mayo va a tener, pero pensamos que el camino descendente de la inflación no se detiene. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno del presidente Mauricio Macri ha luchado para reducir la inflación que llevó a muchos inversores extranjeros a recurrir al dólar, lo que a su vez provocó la caída del peso. Como resultado, miles de argentinos luchan para conseguir los productos básicos. Los expertos advierten que es poco probable que la inflación esté por debajo del 20% este año. En un esfuerzo para evitar una crisis económica, el presidente Mauricio Macri recurrió al Fondo Monetario Internacional para solicitar financiamiento. Según la prensa local, el país necesitaría un préstamo de al menos 30.000 millones de dólares de la organización con sede en Washington. Tendremos que esperar 6 semanas para saber qué nos espera a los argentinos. Es un préstamo stand-by de entre 12 y 36 meses, pero para repagar entre 3 y 6 años, con condicionamientos. La decisión del presidente argentino provocó que miles de personas salieran a las calles a protestar en contra de los préstamos del Fondo Monetario Internacional. La dependencia que ha tenido el país de esta organización en el pasado trae malos recuerdos a los argentinos. Hoy el gobierno ha ido a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional, que para nosotros eso representa una vuelta al pasado y va a venir con ajustes a nuestros salarios, a nuestros convenios, a nuestros derechos. Muchos argentinos culpan al Fondo Monetario Internacional por la crisis económica que vivió el país en 2001, cuando Argentina incumplió su deuda con esa institución y con otros acreedores internacionales. Cuando esto sucedió, el gobierno impuso estrictas restricciones que causaron caos tanto a nivel económico como social. Seguimos en América del Sur. En Brasil se cumplen 130 años de la adopción de la ley que marcó el fin del tráfico de esclavos. Brasil fue el último país de las Américas en abolir la esclavitud en 1888. 1 de cada 2 africanos esclavizados fue enviado a Brasil. Durante 350 años de trata de personas, cerca de 5,8 millones de esclavos desembarcaron en el litoral de ese país. Hoy la situación está muy lejos de ser igualitaria. La comunidad afro en Brasil representa al 54% de la población, pero en el Congreso Federal no llegan al 10% de representación. Los trabajadores negros ganan $333 menos que los blancos. Un informe de la ONG Oxfam señala que la igualdad salarial entre blancos y negros podría alcanzarse hasta el año 2089. En el campo cultural, solo el 10% de los libros brasileños publicados entre 1965 y 2014 fueron escritos por autores negros. Y en el cine, solo el 2% de los directores son negros. Activistas e intelectuales hablan abiertamente de racismo.
Veamos el informe de nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Zacconi. J. Junior es un joven barrendero que ganó popularidad gracias a su canal de YouTube, en el que habla de su día a día limpiando las calles de Río de Janeiro. Desde su celular denuncia con desparpajo el racismo contra la población negra y periférica de Brasil. Para com essa ideia que vocês têm de que tudo que se fala é reclamação. Aquilo ali é racismo. Aquilo pode não ser, mano, o iceberg, mas é a ponta do iceberg. Este vídeo que viralizó en las redes sociales fue su respuesta a esta foto. En ella vemos que todos los barrenderos son negros y todos los licenciados en medicina son blancos. Para J. Junior sintetiza la realidad de los negros brasileños. La minoría de negros hoy son personas que estudian en la universidad, que consiguen buenos empleos, que tienen gran poder adquisitivo. Muchos estudiantes de medicina vinieron a hablar conmigo, dijeron que están de acuerdo, que en sus facultades no hay negros. Fue muy importante para mí que ellos reconocieran mi discurso. Durante una semana en el Archivo Nacional de Río de Janeiro se ha celebrado el aniversario de la abolición de la esclavitud al ritmo de los tambores africanos, que representan una de las principales herencias culturales de aquella época. Activistas y académicos destacan que los movimientos negros tuvieron un gran protagonismo durante el proceso abolicionista que culminó en 1888 con la adopción de la Ley Áurea. Sin embargo, 130 años después, sigue habiendo una gran desigualdad racial, social y económica. El proceso de integración de la población afrodescendiente a la economía, a los bienes, está parado. En Brasil el racismo se esconde. Lo que acontece es que muchas veces nosotros ocupamos cargos, pero no conseguimos pasar de ese punto y no sabemos por qué. Tenemos formación y preparación, pero no conseguimos mejorar en la vida. La indiferencia hacia el pasado se palpa en este lugar llamado Valongo. Era el antiguo muelle al que llegaban los esclavos transportados en barco. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, hoy es el único sitio arqueológico de Río y está abandonado. A pocos metros, el cementerio de los esclavos tampoco pasa por un momento mejor. El lugar donde fueron sepultados cerca de 30.000 esclavos no recibe fondos públicos. Cuando preservamos nuestra memoria y la contamos en el Instituto do Pretos Novos, justificamos el porqué de las cuotas para negros en las universidades de Brasil. Hablamos de la desigualdad, todavía tan presente en la sociedad brasileña, del racismo estructural. Resistencia es la palabra más usada por los artistas, activistas y estudiosos que contra vientos y mareas y sin apoyos institucionales intentan recuperar los vestigios de un pasado doloroso y sin embargo esencial para comprender las contradicciones del Brasil actual. Y una vez más, los comentarios del presidente de Estados Unidos sobre los migrantes generan polémica. Durante una reunión en la Casa Blanca en la que defendía las deportaciones de su gobierno, Donald Trump dijo que quienes eran enviados de regreso a sus países no son personas sino animales. Luego aclaró que no se refería a todos los indocumentados, sino a los integrantes de las pandillas como la Mara Salvatrucha. De hecho, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, agregó que el término animales se quedó corto debido a los crímenes atroces que según ella han cometido. No es la primera vez que Trump se refiere a los pandilleros como animales. Ha usado el mismo calificativo al menos 4 veces desde que llegó al poder, pero también ha vinculado en numerosas ocasiones la inmigración ilegal con la criminalidad. El canciller mexicano Luis Videgaray aseguró que sus declaraciones son inaceptables y violan los derechos humanos. Escuchemos las palabras de Donald Trump. Tenemos personas que ingresan al país o que tratan de hacerlo y estamos deteniendo y expulsando a muchas de ellas. No creerían lo malas que son. Estas no son personas, de hecho, son animales y los estamos sacando del país a un nivel y a un ritmo que nunca antes había sucedido. Y debido a las débiles leyes, llegan nuevamente, los atrapamos y luego los liberamos. Estas son las leyes más tontas, así como lo oyen, las leyes más tontas sobre inmigración en el mundo. Y seguimos en Estados Unidos para nuestra imagen de la semana. Ella es Gina Haspel, la primera mujer en dirigir la Agencia Central de Inteligencia. Esta semana el Senado estadounidense la confirmó como directora de la CIA.
El presidente Donald Trump la había nominado para sustituir a Mike Pompeo, su secretario de Estado. Su nominación no estuvo exenta de polémicas, como muchos de los funcionarios de la administración Trump. Haspel trabajó durante 33 años como agente encubierta. Su confirmación por parte del Congreso llegó después de semanas de escrutinio y dudas por su papel en el antiguo programa de torturas utilizado tras los atentados terroristas del World Trade Center. Gina Haspel es la primera mujer directora en los 70 años de la CIA. Hay 54 sí y 45 no. La nominación está confirmada. La confirmación de Haspel, de 61 años, se produce tras varias semanas de polémica por su relación con las llamadas técnicas de interrogatorio mejoradas, un programa de torturas usado por la Agencia Central de Inteligencia para interrogar a sospechosos de terrorismo tras los ataques del 11 de septiembre. Ella es muy inteligente y tiene mucha experiencia. Personalmente me gusta el hecho de que haya ascendido paso a paso y es fuerte. No quieres a alguien tonto al frente de la CIA. Ella es dura. En un interrogatorio previo ante el Comité de Inteligencia del Senado, Haspel se comprometió a no reanudar este cuestionado programa, que incluía ahogamientos simulados, privación de sueño y golpes. Bajo mi liderazgo, la CIA no va a retomar un programa de retención e interrogatorio. La CIA ha aprendido duras lecciones de esa experiencia. Haspel, quien ha trabajado para la CIA por más de 3 décadas, fue nominada por el presidente Donald Trump el pasado 13 de marzo, luego de que el entonces director Mike Pompeo fuera propuesto como secretario de Estado. Y vamos a Nicaragua. En medio del pesimismo y tras un mes de protestas antigubernamentales y decenas de muertos en enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, representantes de los estudiantes y de la sociedad civil se sentaron a dialogar con la administración de Daniel Ortega con la mediación de la Conferencia Episcopal. Los opositores exigieron el cese de lo que califican de represión por parte de la policía y piden que el mandatario abandone el poder, mientras que el presidente Ortega defendió el accionar de los oficiales. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició una visita de trabajo que incluye reuniones con los familiares de las víctimas, representantes estatales y visitas a las morgues, con el fin de arrojar luz sobre las muertes. Y me despido en Venezuela. Diego Armando Maradona sorprendió a los seguidores del presidente Nicolás Maduro durante un acto de cierre de campaña. El futbolista argentino subió a la tarima a bailar una canción de reggaetón con la bandera tricolor. El llamado dios del fútbol argentino, quien se ha autoproclamado un soldado de Maduro, es reconocido por apoyar a los políticos de izquierda y era un gran amigo del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y el también fallecido líder de la revolución cubana Fidel Castro, cuyo rostro precisamente tiene tatuado en una pierna. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Aquí América. Sigan con la programación de France 24 y en nuestra página web hay más noticias.